Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a tocar una herramienta de inversión que son los Unilink. Los Unilink, ya desde el principio del vídeo quiero comentaros que es la unión de dos productos, uno un seguro y otro un plan de inversión, o una inversión podemos decir. Y muy bien, veis ahí 3 cubos de hielo y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los Unilink? Pues bueno, es un poco una alegoría de muchas veces este producto, el efecto que tiene sobre el inversor. Pero cuando más lo conoces, ves que puede tener utilidad de alguna forma dentro de tu plan de inversión. O sea, esto no lo pensemos que va a ser hago esto y no hago más. No, posiblemente es una herramienta que complementa y diversifica nuestro plan de inversión. Vamos a empezar poco a poco a desgranar y ver los pros y los contras, ver cómo puede beneficiarse y ajustarse a nuestras necesidades presentes o futuras. Los Unilink son productos financieros que combinan, como os he dicho, un seguro de vida con un fondo de inversión. Cuando hablamos de un fondo de inversión, pensar en una cesta, que pueden ser fondos, pueden ser acciones, pueden ser bonos. Permite canalizar el ahorro pensándolo en futuro. Esto no es para hacer trading. O sea, un Unilink es decir, bueno, creo que se ajusta a mis necesidades, lo voy a implementar y lo voy a mantener, ¿no? Entonces, como os lo digo, hay que asumir un riesgo, porque normalmente cuando se habla de seguros, todo el mundo dice, no, tengo un seguro y eso te salva de todo. Pues aquí tienes un seguro, pero como vais a ver adelante, tiene unido una cartera de fondos o acciones, ¿no? Entonces vamos a ver qué aporta cada cosa, qué aporta el seguro y qué aporta esa cartera, esa cesta de bonos, acciones o fondos. Estos productos son flexibles y pueden ofrecer ventajas fiscales, que es un tema importante, ver las ventajas fiscales que puede tener. Como ver más adelante, veremos que tiene otras utilidades y otras ventajas muy interesantes, ¿no? Pero también conlleva un riesgo. Como siempre, si estos vídeos os gustan, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. ¿Y por qué nos deja a veces tan frío cuando hablamos de esta herramienta? Primero de ellos, cuando hablamos de un seguro de vida, pues lamentablemente para que el seguro de vida funcione, o una de dos, o falleces o tienes un problema importante, ¿no?, que hace que entre en funcionamiento ese seguro de vida. Entonces, esto yo creo que da un poco yuyu a los inversores. Todo el mundo dice, bueno, ¿para qué quiero un seguro de vida? Ya cuando me muera, dice, no, pero si somos realmente honestos con nosotros mismos, pensemos que lo que hacemos, lo hacemos por una razón. Y tampoco pensemos que con nosotros se acaba el mundo. Realmente sería una posición bastante egoísta, ¿no? Como todo, esto es construir para un futuro nuestro, principalmente, que nosotros vivamos bien, que no nos falte nada, pero todo ese esfuerzo que hacemos que perdure. No tendría ningún sentido hacer una casa y cuando falleces que la tiren y la dejen otra vez en una superficie sin edificar, ¿no? Lo suyo es que muchas veces en nuestros hombros se apoyarán otras generaciones, otra gente que queramos que se beneficie de nuestro esfuerzo. Por eso, uno de los yuyos es el seguro de vida. Dice, ¿para qué voy a hacerme un seguro de vida? Bueno, pues posiblemente en algunos casos pueda ser interesante. Otro punto, el tema de las comisiones. Tiene muy mala prensa los Unilink porque se ha hecho mal. Igual que se ha hecho en algunos casos muy mal los planes de pensiones. Y ya sabéis que yo alguna vez lo he dicho, los planes de pensiones para mí creo que han sido una herramienta extraordinaria para el ciudadano medio, para sobre todo protegerse cara al futuro. Lo que pasa es que muchas veces se ha hecho mal uso de los planes de pensiones, igual que se ha hecho mal uso de los Unilink. Y en tercer lugar está la baja rentabilidad. Eso es otro tema que acompaña al tema de los Unilink. Y aquí realmente, pues como los planes de pensiones, la rentabilidad te la dará la cesta en la que estés invertido, ¿no? Por eso, fallecimiento, comisiones y baja rentabilidad
son algo que pesa mucho en los Unilink, y eso posiblemente cuando se conoce pues se ve cómo evitarlo o cómo por lo menos minorarlo y sacar ventaja a nuestro favor. Bien, vamos a ir poco a poco y por eso os lo he escrito todo para que si algo de lo que os comento se os va, podáis parar el vídeo, verlo, leerlo, y si tenéis alguna duda, pues podéis hacer una pregunta, también sea al correo o directamente en el canal, ¿no? Lo primero que debemos saber, y que ya lo he comentado, es un seguro de ahorro que está vinculado a una cesta, que puede ser fondos, acciones o bonos, ¿no? En el que el tomador, y aquí empiezan a haber palabras que hasta ahora el inversor, eso del tomador, el tomador es una palabra típica de los seguros, ¿no? Entonces aquí ya te dice que estamos en el entorno de seguros, aunque muchas veces dice, no, pero a mí me ha ofrecido el banco tal un Unilink. Sí, porque muchos bancos tienen su propia aseguradora, o incluso compran o tienen relación con una compañía de seguros, ¿no? Pero que veis ya la palabra tomador, el señor que hace el seguro, ¿no? En otras palabras, con este seguro de vida, que fíjate, cuando decimos seguro parece que te dice que no puedes tener ningún mal, pues bueno, se puede perder dinero, como en todas las inversiones. Aquí os lo he subrayado para que sepáis del principio. Cuidadito con esta y con cualquier herramienta que os ofrezcan. Si lo conocéis bien y sabéis dónde os metéis, os puede dar y puede ser un buen aliado. Los Unilink significan, por el nombre ese que además para muchos de eso, ¿qué es eso de Unilink, ¿no? Suena a unidad vinculada o link, ¿no? Entonces es un vínculo a unidades de inversión, o podemos entenderlo mejor posiblemente como fondo de seguro diversificado, ¿no? Son productos financieros que permiten canalizar pensando en un ahorro futuro, y es una forma de invertir en la que tenemos a la vez un seguro de vida y un fondo, una cesta de ahorro, ¿no? Es una inversión que es esa cesta que puede estar formada por fondos, y veremos qué ventajas tienen los fondos sobre las acciones o el tema de los bonos, que ahí ya os digo, vemos acciones y bonos. Normalmente la gente dice, no, se gana más en la bolsa y en cambio en los bonos no. Pues depende qué bonos y depende de qué acciones, ¿no? Pero por eso es importante, ya algunos de vosotros ya conocéis bien los fondos, conocéis bien las acciones, conocéis los bonos, y con esa cultura os va a permitir formar vuestra cesta, ¿vale? Lo que sí te obliga este producto es que tienes que destinar una parte de esa inversión a hacer una prima de seguro, aunque luego la mayoría de ese capital se vaya a formar la cartera. Pero para que sea un Unilink necesita tener una parte que va a ir vinculada a un seguro de vida. Entonces, ya vemos decir, tengo un dinero en el cual cuando haga el Unilink, una parte me va a ir a un seguro de vida y otra parte me va a ir a lo que es una cesta, ¿no? Pero sí que hay una cosa que tiene que ser forzosa, tiene que tener un seguro, si no será una cartera de fondos, pero si queremos que sea un Unilink, tiene que tener un seguro. Y entonces ahí os pongo un ejemplo de cómo puede funcionar. Normalmente destinado al seguro va una pequeña parte, ¿no? Y por ejemplo, no sé, imaginaos que invertís X euros, pues seguramente una parte muy pequeña, que puede ser un 1, un 2, un 3 o un 5%, lo vais a dedicar a un seguro de vida. Y luego ese seguro de vida, si se materializa, pues igual te garantiza un por 5, ¿no? Vamos a ver, eso cada uno veremos en las condiciones que nos da la compañía de seguros. Pero, como habéis visto, la mayor parte, ese 98, ese 95%, va a ir a una cesta, que esa cesta, a la hora de rescatarlo, dependerá, como en cualquier inversión, la situación del mercado, ¿no? Y ahí os lo comenta, ¿no? Que con el resto capital se hace una cesta, un fondo, que normalmente, y por eso sobre todo al principio, cuando no había cultura financiera, normalmente lo perfilaba el banco, ¿no? Antes suele ser el banco, y lo que te hacía es te vendía subproductos, ¿no? Pero ahora ya, si somos capaces de negociar
y ver o detectar o encontrar la compañía de seguros que nos ofrece una cierta libertad a la hora de formar nuestra cesta, pues puede ser una buena salida, ¿no? Porque tengo un seguro de vida que en caso de que se produzca el hecho, pues tiene una compensación económica, y por otro lado tengo una cesta de valores que es realmente la cartera, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo, y aquí nos aparece así: siempre en toda inversión os va a aparecer, bueno, en toda inversión y en toda vuestra vida os va a aparecer ACI, que es Hacienda, y viendo a ver cómo os puede picotear vuestro esfuerzo, vuestra sapiencia o incluso vuestra suerte, ¿no? ¿Qué fiscalidad tienen qué tiene? Pues como los fondos, se pagará las plusvalías cuando realizas el fondo. Mientras tú haces traspasos, en el caso de los fondos, no tienes que tributar, con lo cual es una ventaja, es una fiscalidad latente, igual que pasaba con los planes de pensiones, con los fondos, pues, y en España, porque eso también en el caso de los fondos es un tema propio de España, pues mientras tú no realices las plusvalías, Hacienda no te lo toca. Hacienda está esperando y sabe que tarde o temprano, pasen años, ellos van a picotear y van a intentar ser partícipes de vuestro esfuerzo y vuestro riesgo, ¿no? Y entonces tenemos dos casos que aquí os los comento. Uno es que el asegurado, durante su vida, tú haces un seguro y tú en ese momento puedes decir, pues rescato. Has estado invirtiendo, pues ahí tendrías que tributar, ya os lo pongo como IRPF, esas plusvalías, como rendimiento de capital mobiliario. Hasta ahora nada nuevo, igual que si tuvierais un fondo, ¿vale? Y aquí tenéis otra cosa: en caso de fallecimiento, pues vuestros herederos, el beneficiario, tributaría a impuesto de sucesiones. Y aquí ya os digo un tema importante. Digo beneficiario, otro palabra muy asociada a los seguros. Si tú tienes una cesta de fondos, tú falleces, eso va a ir a tus herederos, ¿vale? En cambio, el Unilin va a los beneficiarios, exactamente igual que se hace con los planes de pensiones. Sabéis que no es lo mismo beneficiario, ojo, puede ser lo mismo. Hay veces que el beneficiario y el heredero es lo mismo, ¿vale? Pero aquí puede ser que el beneficiario no sea un heredero tuyo. Y eso os lo voy a explicar un poquito más adelante. Y luego también tiene otras ventajas, que es, por ejemplo, en su momento, si lo quieres retirar como rentas vitalicias, pues puedes tener unas reducciones fiscales, ¿no? Que pueden ir entre el 60 y el 92. Cambios en la ley, aquí tenéis que tener cuidado, porque ha ido cambiando la ley, y aquí sí que es importante conocer las últimas actualizaciones, porque antes lo que hacían algunos eran hacer una póliza nombrando a unos beneficiarios irrevocables, con lo cual se perdía la acción del rescate y así se evitaban pagar impuestos, ¿no? Pero en ese sentido puede haber cambios y hay que estar al tanto del tema legislativo. Ventajas, pues la principal ventaja es que es un producto de ahorro a través de un seguro, con una mayor versatilidad y sobre todo flexibilidad, ¿no? Se traduce en tener posibilidades de rentabilizar ahorros y también asumir sus riesgos, ¿no? Otras opciones es lo de la renta vitalicia que hemos comentado en el tema fiscal, que nos puede ayudar y puede ser interesante para que tengamos una opción más para completar nuestra pensión el día de mañana, o poder tirar de ese valor que tenemos en la cesta y tener un producto líquido para poderlo realizar, ¿no? Además, como está ligado a un seguro de vida, pues la posibilidad de elegir, escoger el plazo de inversión, el valor de la prima, las coberturas y ver todo lo que rodea la parte del seguro, ¿no? Que también, aunque son aportaciones que, como hemos dicho, del 100, pues nos va a ir a una parte
pequeña para tener el seguro, pero sí también que puede ser interesante si la cobertura nos puede compensar el día de mañana, cubrir en el caso de que haya un fallecimiento o que tengamos una necesidad de tirar del seguro, ¿no? Y, por supuesto, hacer aportaciones periódicas. Podría ser como tener un plan de inversión, pero con el seguro asociado. Y aquí llegamos a la parte que yo creo que es más interesante, el sentido de decir, con los Unilink puedo sacar una parte de mi patrimonio de la masa hereditaria. Y eso lo que hace es que tengamos unos beneficiarios que pueden ser o no donde vaya nuestro patrimonio al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, posibilidad de separar y desagregar lo que son herederos de lo que puede ser un beneficiario, que puede ser que no esté dentro de los herederos, ¿no? Y aunque sí, en una herencia tenemos un tercio que podemos utilizarlo para libre designación, pues si queremos potenciar o darle un mayor apoyo pues a una persona determinada, podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser muy interesante. Y luego, en el caso de las empresas, sale fuera del balance y que en caso de quiebra no puede ser reclamado, ¿no? Y aquí os dejo también un poquitín la importancia de saber valorar y ver cómo formamos ese fondo, ¿no? Ese fondo con esas acciones, con esos fondos, con esos bonos, pues hay que ver si queremos más o menor exposición y que además que durante la vida que nos dure el Unilink, que como hemos dicho antes, puede ser porque lo cancelemos o porque llegue a producirse el caso de que el tomador fallezca, pues tener también cubierto la posibilidad de tener unos recursos adicionales. Por tanto, ventajas: la flexibilidad, la fiscalidad favorable, diversificación, protección familiar y acceso a mercados financieros. Este último punto, pues yo creo que casi todo el mundo ya puede acceder a fondos, pero al principio a fondos o acciones que antes eran más complicadas, pues ahora, aunque también te puede facilitar, pero que no es uno de los mayores ventajas, ¿no? Yo creo que lo más importante puede ser el tema de la protección familiar y designar los beneficiarios. El tema de la diversificación lo tendríamos resuelto con el tema de fondos o una cartera. El tema de fiscalidad favorable lo tiene, porque igual que los fondos no tributan mientras no los ejecutes y saques y entonces tengas que realizar las plusvalías, pero también tiene el tema de las rentas vitalicias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene algunas ventajas y algunos matices que nos pueden hacer ser interesante el tema de los Unilink. Desventajas, pues una de ellas hemos comentado, ¿no? Le cae el San Benito de la rentabilidad, porque durante muchos años los Unilink estaban asociados a productos, como venían de compañías de seguros, pues normalmente solían ser muy cautelosos, muy evitar cualquier riesgo, y entonces, bueno, pues sí, tenías un producto que podía ser interesante para sacarlo en masa hereditaria, pero la rentabilidad que sacaba era paupérrima, ¿no? El riesgo de inversión va a estar siempre, en todo lo que hagáis en el mundo de la inversión va a tener un riesgo, pero si no hay riesgo, no hay beneficio. Normalmente van unidos de la mano, ¿no? El tema de las comisiones, este es otro de los sanbenitos que tiene y que por eso hay que luchar y ver alternativas y decir, oye, pues lo hemos hablado muchas veces, que las comisiones es, junto con la inflación, lo que nos va drenando nuestras inversiones, ¿no? Con lo cual tenemos que buscar mínimas comisiones. Y por eso, al final os comentaré, pues el tema de buscar productos indexados, hacer que el equipo gestor no tenga que trabajar y tener argumentos para cobrarnos altas comisiones también, eso es importante. Otro tema es el tema de las carteras prediseñadas, que como veréis en algún ejemplo que os pongo, pues bueno, normalmente suelen hacer 3 grupos: conservador, medio y avanzado, no avanzado sino arriesgado, y entonces en ese sentido pues te meten con un 0 de 0 a 30 hasta el 60 o el 100%, y ahí meten a todos, y no, yo creo que el inversor tiene que ver y tiene que decidir un poquito más, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscar entidades, compañías de seguros que os permitan
participar o tengáis una flexibilidad a la hora de hacer vuestra cartera, ¿no? Liquidez limitada, leeros la letra pequeña porque en algunos casos te dicen que no tienes ningún tipo de limitación y en otros te dicen, bueno, pues no, usted no puede moverlo en 5 años, en un año, o no le permito hacer cambios más que una vez al año. Pues todas esas cosas hay que verlo, ¿no? Y la complejidad, cuando alguien desconoce un producto, todo es complejo. Lo que es importante es analizarlo, verlo y tenemos tiempo y sobre todo, si no, pues preguntar dónde nos pueden asesorar. ¿Vale? Tipos de Unilink, principalmente aquí he hecho 3, ¿no? Uno que son los de gestión delegada, que es la mayoría de lo que nos ofrecen las compañías de seguros o las entidades bancarias, que suelen ser el conservador, el moderado y el dinámico, que más o menos lo hacen por un porcentaje de renta variable o renta fija, ¿no? Y que sabéis vosotros, si ya sois inversores, que la renta fija tampoco es fija, o sea que en ese sentido, en situaciones de mercado se puede perder más por la renta fija que por la renta variable, con lo cual es importante saber en qué estamos y qué puede pasar si se produce el efecto A o un acontecimiento B, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro. Y luego tenemos pues las de gestión libre, ¿no? Que te dicen, no, usted hágase la cesta, pues te la haces de mil amores, ¿no? Con lo cual dices, oye, yo quiero invertir según yo creo que hay que invertir y además tengo unas ventajas como pues lo que hemos dicho los beneficiarios, lo de el tema de que no entra en el balance y en ese sentido y sobre todo los temas fiscales, muy importante. Y luego pues el Unilink garantizado, que muchas veces te dice, no, te garantizo, pero normalmente cuando te garantizan algo, el riesgo es a que no ganes nada, ¿no? Entonces en ese sentido también hay que verlo, pero bueno, habrá gente que quiere tener un Unilink garantizado y si ese garantizado le da más que lo que es la inflación, pues adelante con ello, ¿no? ¿Y cómo elegir nuestro Unilink? Pues según nuestro perfil, no somos todos iguales, con lo cual tenemos que ver nuestra aversión al riesgo, el objetivo de rentabilidad. Sabéis que el que no se arriesga no pasa el río, ¿no? Entonces en ese sentido un poquito de riesgo, pensamos que somos productos a largo plazo, con lo cual nos permite tolerar mejor la volatilidad. Y luego a la hora de producir la retirada de ese Unilink, pues tenemos que tomar decisiones, igual que lo hacemos con los planes de pensiones, también podemos hacerlo con los Unilink, ¿no? Pues si queremos tener una renta vitalicia, si queremos hacerlo de otra forma, o decimos, oye, de repente se ha disparado, como pasó, no sé, ha pasado con el oro, con la plata, y resulta que tenías en la cesta mucho oro y mucha plata, y dices, oye, pues lo retiro ahora, eso sí, pasando por caja, o retiro una parte, que también es una opción. Lo de cinta temporal, normalmente estos productos son para medio o largo plazo. El nivel de conocimiento, por supuesto, hay que conocerlo bien y lo que no se sabe, preguntarlo. Y la situación financiera, siempre creo que es necesario que no sea nuestra única herramienta financiera, sino una parte más de nuestro plan de inversión, de nuestra estrategia económica que tengamos para nosotros, para ahora y para el futuro. Aquí os pongo un ejemplo, que este es de Caixa, en el cual pues, te dice que te puede perfilar en tres, principalmente van a ser tres paquetes, ¿no? Que seas moderado, que seas más o menos con más riesgo. Luego tenemos el tema del capital garantizado. Ojito aquí, leer siempre que veáis un numerito, iros a la leyenda y ver qué significa. Por ejemplo, te dice que para los primeros 10 años te garantiza, sí, pero depende de la edad que tengas, ¿no? Entonces en ese sentido hay que verlo. Luego, importante, el tema de la designación de beneficiarios y sobre todo la privacidad que van a tener esos beneficiarios. La flexibilidad, el poder hacer cambios, como hemos dicho, ver si te permite hacer 1 o 2 cambios o no te permite hacer ninguno. Y la liquidez, ver si tiene penalizaciones, en este caso te dice que no tiene ninguna penalización, y ver si te abre ventanas y te permite 1 o 2 veces retiradas. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y aquí os pongo un poco lo que te pone el perfil tranquilidad, el perfil patrimonio y el perfil inversión. Aquí ahí va un tema del renta variable. Bucear un poquito más y ver en qué invierten, porque no tiene sentido que te pongas renta variable y resulta que es renta variable española, o es renta variable y resulta que te aparece el
BBV, el Santander y la Caixa, con lo cual dices, no, estoy en un grado de concentración que me pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, en ese sentido, bucear. En cambio, puede ser interesante tener una cierta diversificación y que tengas pues unas ETFs del MSCI World o del SP500 o del Nasdaq, y tú te lo puedes hacer. Y luego el tema fiscal, lo que hemos dicho, si tú retiras como rentas del ahorro, y te irías a tu IRPF. Y luego también el tema del patrimonio. Recordar que esto se considera para el tema de patrimonio, con lo cual hay que tenerlo todos los años, verlo, en caso de que te pases de unos límites. Algunas cositas más. Hemos dicho que es un seguro, y como un seguro depende de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Es primo hermano de los planes de pensiones. Por lo tanto, no depende de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como son las acciones, como son los fondos. Con lo cual, podemos ver que puede ser interesante jugar con dos barajas, ¿no? Y luego las compañías que te lo van a ofrecer son principalmente, al principio eran compañías de seguros, y luego muchos bancos porque tienen asociado, a su vez tienen compañías de seguros. Y aquí os dejo un par de links, podéis buscar muchísimos, y ahí tenéis pues Mapfre, tenéis AXA, y podéis buscar, comparar y ver, y si luego pues que os hagan unos planteamientos. Para cerrar, y como conclusiones y cosas que hay que seguir haciendo, es muy útil para reajustar herencias, el control de la información. He visto que el tema del registro de seguros es muy cauteloso en la información que da, proteger vuestro patrimonio, en el caso que hemos dicho, de las empresas, y de sacarlo del balance en la posibilidad de una quiebra. Verlo en otros países, por ejemplo, os puedo adelantar que en Portugal hay, lo que pasa es que hay que ver esos matices de, oye, cómo tributa, sobre todo la parte fiscal es muy importante, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema, claro, por ejemplo, cómo tributa para sucesiones, cómo tributa para IRPF de un país a otro, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Importante, y hay que mirar la posibilidad de, en esa cesta, pues tirar de indexados. ¿Para qué? Para diversificar más, reducir el trabajo a los gestores y posiblemente ganar al tener y reducir las comisiones. Entonces, como hemos podido ver, podemos pasar esos cubitos fríos y resbalosos a un vasito de agua que es más fácil ya de tragar. Como siempre, esto solamente es lo que hago en los vídeos es compartir información, dar opinión de cómo yo lo veo, pero si queréis asesoramiento fiscal o necesitáis asesoramiento financiero, pues recurrir a las vías que creéis más adecuadas, pero sobre todo formaros. Como siempre, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Continuaremos con más vídeos de inversión, en la cual pues iremos desgranando y posiblemente hagamos alguno de Unilink mucho más específico y para cosas muy concretas, ¿no? Pero lo que es importante es que veáis que hay una herramienta más para que podáis utilizarla. Pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo.